Durante décadas el fútbol se ha vendido como un oasis neutral, un presunto escenario donde la política no tiene cabida. Pero la historia revela una realidad incómoda. El balón rueda al ritmo del poder. El fútbol también es el reflejo de una sociedad marcada por el colonialismo y el unilateralismo de las potencias mundiales, visible desde sistemas totalitarios como la Italia de Mussolini, en estadios que sirvieron de vitrina a dictaduras y hasta en las leyes migratorias que hoy deciden quién entra a jugar o a las gradas o restringen su movilidad. Estas dinámicas imponentes que obedecen un sistema supremacista han dejado profundas cicatrices y contradicciones en la humanidad. Hoy, Entre Frontera va más allá de la cancha, develando políticas de exclusión que siguen tratando a los pueblos como subordinados, un punto crítico que merece un cambio en la construcción de eventos deportivos. Detrás de la pasión y el entretenimiento del Mundial de Fútbol se recuerda que en varias oportunidades los grandes torneos han sido utilizados por regímenes extremistas para camuflar sus abusos bajo el brillo de la gloria deportiva, una estrategia que hoy adquiere una alarmante vigencia. Analicemos a continuación cómo se evidencia esa relación entre el poder y el balón, tomando en cuenta desde la propaganda fascista de Benito Mussolini en la Italia de 1934, la sangrienta represión militar de la dictadura de Jorge Rafael Videla, que intentó ocultar en el Mundial de Argentina de 1978 y aterrizando en el presente para examinar cómo el actual Mundial de la FIFA 2026 vuelve a encender las alarmas globales, esta vez debido a las severas políticas migratorias y de control fronterizo de Estados Unidos, evidencias en las restricciones de la permanencia, por ejemplo, de la representación de la República de Irán, las tensas requisas a delegaciones como la de Senegal y Uzbekistán y en la deportación en Miami del árbitro somalí. El Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, es el ejemplo más reciente y evidente de cómo el poder político interviene en la organización de un evento que arrastra las emociones de todo un planeta. Redes sociales y vocerías de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han señalado que el sueño americano que promete un torneo trepidante choca de frente con políticas que vulneran derechos humanos fundamentales, manchando la fiesta del deporte rey. En primer lugar, señalar que México y Canadá han tenido una actitud totalmente distinta a los Estados Unidos. Señalar claramente el carácter del gobierno de los Estados Unidos. Es un gobierno que tiene una visión pues, colonialista, neocolonialista, casi cercana a una visión fascista, ¿no? Entonces ve a los pueblos del mundo como pueblos feudatarios o peor aún, ¿no? Como pueblos que existen para enriquecer al gran hegemón del norte y que están a disposición y a merced de sus deseos, de sus decisiones. Para entender esta relación es necesario viajar al pasado. El Mundial de 1934 en Italia fue el primer gran ejemplo de cómo un régimen totalitario secuestró el fútbol. Benito Mussolini, el dictador fascista, no solo vio en el torneo una oportunidad para proyectar sus ideas y acciones, sino que lo utilizó como una herramienta de propaganda ultranacionalista. La maquinaria estatal se puso al servicio de la selección para ganar el título en casa, creando una narrativa de poderío y unidad que alimentaba su culto a la personalidad. El segundo mundial de los 22 que se han dado en la historia, el de Italia 1934, gobernaba el fascismo en esa época en Italia, estaba Benito Mussolini. ¿Y cómo se trató? En primer lugar, a los deportistas, a las delegaciones, al mismo público. En primer lugar, a la propia delegación italiana se le maltrató. El mismo gobierno exigió al entrenador italiano que tenía que ganar el mundial y que tenían que tener el mejor de los desempeños, porque si no le iba a pasar lo peor. Es decir, era una amenaza de muerte del líder de Italia al entrenador de fútbol de su equipo. Una locura, ¿no? Igualmente, Mussolini repitió la fórmula en el Mundial de 1938 en Francia, donde su selección revalidó el título. En esta ocasión, el contexto era aún más siniestro. Con el avance del fascismo en Europa y la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura utilizó el éxito deportivo como un pabellón para ocultar sus acciones expansionistas y su ideología supremacista, convirtiendo al fútbol en un arma política de primer orden. Esto no fue un caso aislado, sino un presagio de cómo el deporte se convertiría en un escenario para que los poderosos fascistas se legitimen. Se vigiló a las demás delegaciones de partidos y se utilizó el mismo equipo italiano
como ente propagandístico del fascismo, ¿no? Es decir, no se separó esa decisión política de discurso ideológico en un momento en donde están pues reuniéndose diversas delegaciones, diversos equipos y debe ser pues una situación de amistad, de solidaridad o por lo menos para llevar bien el campeonato. No, se utilizó al equipo italiano como difusor de las ideas del fascismo. El Mundial de 1978, organizado por la Junta Militar del dictador Jorge Rafael Videla en Argentina, es otro de los episodios más oscuros en la historia del torneo. Mientras el país era sacudido por el terrorismo de Estado y la desaparición forzada de decenas de miles de opositores, el régimen gastó millones de dólares para montar una fiesta que intentó ocultar su sangrienta represión. El dictador de Argentina utilizó el Mundial para lavar su imagen a nivel internacional, presentando un país moderno y organizado, mientras en los sótanos de una escuela, los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio seguían operando. La selección liderada por Daniel Pasrella y Mario Kempes se convirtió en un símbolo de la argentinidad impuesta por los militares. Y la victoria final fue celebrada por la dictadura como un triunfo propio. Durante décadas, este mundial ha sido objeto de debate, con jugadores y periodistas reconociendo el clima de opresión y miedo que se respiraba en el país anfitrión. Este fue un capítulo donde el fútbol fue utilizado como un escudo político para ocultar crímenes de lesa humanidad. El segundo ejemplo que podemos analizar es el de la 11ª edición de los Mundiales, Argentina 1978. Y nuevamente ahí estaba un gobierno dictatorial, un gobierno genocida, el gobierno de Videla, y la presión al equipo fue tanta que se secuestró al propio equipo y se le mantuvo alejado del trato con periodistas, con otros futbolistas que llegaban de otras partes del mundo, no podían hablar con nadie ni con sus familias, porque tenían miedo que los jugadores evidenciaran la situación que se vivía en el país y denunciaban los miles de detenidos y desaparecidos. Hoy la historia se repite con otros actores, pero la misma lógica de fondo. El Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos es el escenario de nuevas controversias. El eje de la polémica son las políticas migratorias y de control fronterizo impulsadas por la administración de Donald Trump. Hay una relación entre la presión que pueda cometer un país de ese tipo de gobierno, de un gobierno totalitario, gobiernos represivos, gobiernos que burlan los derechos humanos, con el posterior triunfo que se pueda dar, claro que sí. Eso no va contra los futbolistas, ni contra el buen desempeño, ni contra los hermanos de Argentina, ¿no? Va para que se analice como contraste qué puede estar detrás de estas pretensiones estadounidenses, porque de todas maneras el triunfo en un mundial es un posicionamiento mediático importante. Uno de los casos que ha causado indignación ha sido la deportación del árbitro somalí Omar Artan, a quien las autoridades estadounidenses le negaron el ingreso al país, argumentando que tenía vínculos con un grupo terrorista. Sobre este hecho en días recientes, las redes sociales y una cineasta analista política indicó que lo deportaron porque este se atrevió a hacer comentarios contra Trump en la red social X. En esa última publicación se refirió a las políticas migratorias de Estados Unidos y cómo le afectaban directamente. Bueno, no hay en los últimos tiempos que se deporte a un representante, en este caso un árbitro por origen étnico. No hay antecedentes como los que están pasando en este momento, ¿no? Y la respuesta de la FIFA ha sido una respuesta sin ningún tipo de fuerza, prácticamente lavándose las manos y diciendo que sus protocolos no pueden estar por encima de las decisiones de un país. Eso no es cierto, ¿eh? Porque los mundiales de fútbol tienen un tratamiento de derecho internacional en donde al ser certámenes que concitan a diferentes países, tienen que llegar a medidas universales, digamos, de tratamiento respetuoso de quienes adscriben al Mundial y quienes además ya se sabía que formaban parte del Mundial y que en los puestos que tengan que desempeñar, ya sea como futbolistas, como técnicos o en este caso como árbitros, ¿no? Es solamente una expresión de racismo y el racismo es parte integrante del fascismo. Debemos esforzarnos por nuestro país y defenderlo. Nunca debemos desanimarnos. Los jóvenes no deben perder la esperanza. Sigo dispuesto a continuar mi camino a pesar de estas dificultades. Amo mi país. Y animo a los jóvenes a seguir persiguiendo sus metas, si Dios quiere. Gracias.
La FIFA fue consultada por el caso, pero Gianni Infantino, su presidente, le pidió al mundo relajarse y confiar en la FIFA. Por supuesto, también es lamentable lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia, pero de nuevo, no lo controlamos todo. Lo intentamos, lo discutiremos, hablaremos, veremos. Tal vez a veces también sea bueno, ya saben, relajarse. Intentamos resolverlo todo. A veces, empezar a gritar y chillar inmediatamente tiene el efecto contrario al de encontrar una solución. Créanme cuando les digo, o no me crean si no quieren, pero siempre intentamos encontrar soluciones. Los controles exhaustivos de migración hacia las selecciones de Senegal y Uzbekistán también han estado en el ojo del huracán. Un agente estadounidense sometió a un minucioso chequeo sobre la pista del aeropuerto en Texas al jugador Pate Ciss, mientras el resto de su equipo esperaba su turno. Este tipo de revisiones no es usual sobre la pista de aterrizaje. Sin embargo, se hizo con toda la selección. La selección de Uzbekistán repitió una escena similar al llegar a Nueva York. Los agentes revisaron a cada uno de los miembros del equipo. Les obligaron a dejar sus pertenencias en un lugar aislado para ser rastreadas por los perros policías antes de acceder al estadio. Tras el incidente, el seleccionador de Uzbekistán, el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro, señaló que el control al final fue solo para ellos. They said to me, "It's the rules." But in the end, the check was only for us. Desde el momento en que detienen al árbitro somalí, Omar Artan, que ha sido calificado como el mejor árbitro de África, lo interrogan 11 horas, teniendo además todos sus papeles en regla y pasaporte diplomático para poder ingresar a desempeñarse como árbitro, y lo deportan y lo maltratan, son 11 horas de interrogatorio. Desde ese momento la pelota está manchada, el balón está sucio ya, porque no se puede tratar así a las personas que acuden a un certamen internacional. No es el único, pero es un símbolo Omar Artan en este momento. Se ha tratado así a la delegación de Irán también. Se ha maltratado a otros pueblos como Haití, Uzbekistán, Costa de Marfil, todos con un pasado de maltrato colonial además. A esta falta contra el fútbol se suma el polémico caso de la selección iraní, a quien se le prohibió pernoctar en suelo estadounidense, aunque todos sus juegos son en ese territorio. Tras cada juego tendrán que volver a México, donde fueron recibidos y atendidos por el gobierno. De hecho, si quieres ver, todavía tenemos algún problema porque se supone que entraremos mañana por la mañana para recuperarnos y luego nos iremos. Pero tenemos que irnos de Los Ángeles ahora mismo. Y no es bueno para nosotros. Ya sabe lo que es. Creo que no es bueno para el fútbol porque es la Copa del Mundo. Tienes que prepararte bien para el siguiente partido. Lo cual es mucho estrés para los jugadores y personal y todos. Pero no tenemos ese apoyo. Organizaciones pro derechos humanos han calificado estas irregulares situaciones como una evidente crisis de políticas de inmigración discriminatorias que se ejecutan con detenciones en masa y arrestos arbitrarios. La FIFA guarda un silencio cómplice. Argumenta que no interviene en los procedimientos de inmigración. En este mundial, la contradicción también salta a la cancha. Se vende un mundial inclusivo, mientras las acciones de un país anfitrión lo vuelven hostil para algunas representaciones del mundo. El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos está dejando una huella muy distinta a la que el fútbol suele imprimir en sus grandes citas. El torneo se ha visto envuelto en una espiral de discriminación, xenofobia y decisiones políticas que han convertido la experiencia de muchas selecciones y aficionados en un calvario. Pero también han surgido grandes glorias, como la del portero Bocina de Cabo Verde, donde renace la fe y confianza de millones de familias, jugadores y fanáticos de fútbol, de que los sueños pueden alcanzarse. Así que hay hechos que demuestran que es posible derrumbar la imposición hegemónica y deslumbra la realidad del pueblo llano, humilde y trabajador, que al fin y al cabo es la mayoría de la población del mundo.
Este mundial nos recuerda las grietas más profundas de un sistema donde la geopolítica y el prejuicio se imponen al juego, pero también el trabajo colectivo de todo un continente que se identifica con el rol de una madre trabajadora, pilar de todo deportista. Más allá del conflicto geopolítico, las trabas en la logística organizativa y las limitaciones de difusión de la Copa del Mundo 2026, en este evento las redes han logrado visibilizar historias de vida que muestran a personajes de selecciones que son ejemplo de resistencia, memoria y fútbol. Una de ellas es la del portero Josimar José Évora Díaz, conocido mundialmente como Bocinha. Y Telesur tuvo la oportunidad de conocerla en exclusiva de la voz del mismo Bocinha. El 16 de junio, Cabo Verde logró un histórico empate con la selección de España, la favorita de esta Copa. El país más pequeño del evento logró estremecer al mundo gracias a la entrega y excelente defensa de su portero. Luego del partido, mientras ofrecía una entrevista, Bocinha rompió a llorar. Le dolía que aquella victoria la vivió sin la compañía de su madre. Ana Cándida Évora es una de las miles de personas que no pudo estar en Estados Unidos por problemas de visado. Su familia no pudo reunir el dinero que exigía el gobierno de Trump a turistas de ciertos países. Entre los requisitos que impuso el gobierno a ciertos países estaba pagar más de $15,000 por una fianza de inmigración llamada Visa Bond, más una tasa de solicitud de $185 que debe pagarse antes de agendar una cita en la embajada. Como muchos, el portero y su familia no lograron recolectar esa cantidad antes del Mundial. En Cabo Verde, las dificultades son muchas, las condiciones son muy pocas. El equipo deportivo escasea. En nuestro país, cualquier cosa que quieras traer tienes que pagar mucho por ella. Muchos aranceles aduaneros. Siempre he logrado ayudar, incluso tomando de mis propios guantes o incluso comprándolos. Siempre logramos ayudar a uno u otro portero. Tras su desempeño en el juego contra España, Bocinha fue considerado uno de los mejores porteros de la Copa. Su forma de juego le hizo pasar de 50,000 seguidores en redes sociales a más de 15 millones en cuestión de horas. La conmovedora historia hizo que estrellas de cine y el futbolista Cristiano Ronaldo ofrecieran ayuda a la familia. La presión y el alcance de esta historia fue tal que obligó al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar el caso y las autoridades caboverdianas lograron gestionar la visa para la madre del portero de los Tiburones Azules y en ella las esperanzas de todas las madres de Cabo Verde. Me siento orgullosa por todo, por el pueblo de Cabo Verde y por el mundo entero. Espero que tengan mucho éxito en la competencia y que todo salga bien con la ayuda de Dios. Pero Bocinha no solo juega al fútbol, la solidaridad es parte de su filosofía de vida. Su principal preocupación es aportar a las nuevas generaciones. Ahora mismo quiero ayudar a Cabo Verde. Quiero ayudar a Cabo Verde a llegar a lo más lejos posible en el Mundial. Sé que no será fácil. Tenemos que trabajar duro para conseguirlo. Creo que por mi trayectoria y todo lo que he hecho como persona y como jugador, tal vez llegue a jugar en ligas más importantes. Pero también sé que muchas veces tendrán en cuenta mi edad. Pero ahora mismo espero sinceramente que después de todo esto aparezca algún lugar donde pueda ser feliz y donde también pueda conseguir un buen contrato y sentirme satisfecho. Este portero logró darle un lugar a su país en el evento deportivo más masivo e influyente del planeta. Los miles de millones de hinchas que siguen a sus selecciones ahora saben que existe y dónde está ubicado Cabo Verde. Cabo Verde es el país más pequeño en territorio en participar en un mundial. Este país africano fue colonia de Portugal, por lo cual convive con una mezcla importante de la cultura europea y africana. Su población ronda los 530,000 habitantes. Curiosamente, la diáspora es gigantesca. Se calcula que cerca de 1 millón de caboverdianos viven en el extranjero, principalmente en Portugal y Estados Unidos. El nuevo héroe de Cabo Verde espera que luego de la experiencia mundialista, su selección nacional siga alcanzando éxitos. Luego de este mundial, Cabo Verde logró un lugar que nadie le regaló, que se ganó demostrando lo mucho que afectan las limitaciones migratorias en el desarrollo de las promesas deportivas de los países pobres.
Ahora mismo tengo guantes que a veces llevo conmigo y se los doy a otro portero, pero me gustaría poder ayudar a muchos más jóvenes, no solo con guantes, sino también con botas y equipamientos, a los equipos juveniles, a las escuelas, porque en Cabo Verde siempre nos adaptamos. Nos adaptamos para tener algunas condiciones, siempre, pero siempre hemos estado muy contentos con todo esto y siempre hemos dignificado lo poco que teníamos o lo poco que tenemos. Y siempre que podemos ayudar, creo que, aunque sea muy poco, siempre estamos muy agradecidos y con gran satisfacción. Detrás de personajes como Bociña hay miles de madres africanas que apuestan todo por un mejor futuro para sus hijos. Pero llegar lejos es difícil cuando las barreras son tan altas. Évora, al igual que todas las madres de su país, trabajó largas jornadas durante toda su vida. Y cuando el guardameta era niño, lo dejaba con sus abuelos porque su papá cumplía el servicio militar. De estas largas horas de trabajo surge el carácter y la perseverancia de un futbolista. Desde niño siempre estaba jugando fútbol, iba a la escuela y luego a jugar en la tierra, donde sea. Así siguió jugando hasta que se convirtió en un jugador profesional. Bociña no solo contuvo a la poderosa selección española, demostró que en los pequeños países también se juega buen fútbol. El debut de esta selección sobrepasa todos los pronósticos. Su historia es una de las tantas que logran sobresalir entre la publicidad y el marketing y que logra develar las imposiciones de políticas migratorias que violan el derecho de los pueblos a desplazarse. En definitiva, el Mundial 2026 no es solo un torneo de fútbol, es un campo de batalla donde se libran luchas por la identidad, la dignidad y los derechos fundamentales. Las políticas migratorias, el racismo y la xenofobia que hemos descrito no son incidentes aislados, sino la manifestación de un sistema que prioriza el control y la segregación sobre el espíritu de unidad que promete el deporte. La FIFA, al mantenerse al margen, se convierte en un cómplice silencioso, permitiendo que las prácticas discriminatorias pasen desapercibidas y se corre el riesgo de que se hagan habituales. La historia nos ha enseñado que el fútbol y la política son indisolubles. Lo que debemos exigir es que esta unión no sea para oprimir, sino para construir puentes. El balón no puede ser un pasaporte a la exclusión, sino una integración de los pueblos. Llegamos así al final de esta emisión de Entre Fronteras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto con más de estas historias que trascienden los límites.